realizada por la presidenta de la Asociación por una Salud Mental Radiofónica de la Comuna de Valparaíso. Escrito, señoría, que fue proveído con esta fecha y a lo cual no se le tuvo lugar a tenerla como parte en la causa, considerando que no se dio cuenta de una afectación de garantías constitucionales al tenor del artículo 4 del autoacordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección. Dicho eso, señoría, como cuestión previa, hacer presente, señoría, lo siguiente con respecto al recurso de protección. Este recurso, señoría, se interpone por el consultorio jurídico pro bono de la corporación La Matriz. Este recurso de protección se interpone a favor de 6 pacientes que se individualizan en el recurso y además a favor de todos los pacientes pertenecientes al Hospital Psiquiátrico del Salvador de la Comuna de Valparaíso. El recurso de protección se dirige, en primer lugar, en contra del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. En segundo lugar, en contra del Hospital del Salvador de esta comuna. Y en tercer lugar, en contra de la multigremial del Hospital del Salvador de Valparaíso. Las acciones y omisiones, señoría, que se imputan en este recurso son los siguientes. Con respecto al Servicio de Salud Valparaíso San Antonio y el Hospital del Salvador, se señala que ambos no estarían desarrollando una atención sanitaria integral y humanizada para preservar y recuperar la salud de los pacientes de dicho hospital, infringiendo en la atención el artículo 9, número 1 y 8 de la ley 21.331 sobre reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental. En segundo lugar, se sostiene porque el Hospital del Salvador, además, no ha informado debidamente a los pacientes ya individualizados y a todos aquellos pertenecientes al mismo nosocomio que los tratamientos que les estarían a ellos efectuando, infringiéndose así el artículo 10º, inciso primero de la ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación a las acciones vinculadas a las atenciones de salud. Y además se imputa, señoría, como tercer acto, que este mismo hospital ha aplicado específicamente el denominado tratamiento electroconvulsivo sin anestesia, infringiéndose, en definitiva, en la ejecución de este tratamiento, la norma técnica de terapia electroconvulsionante. Y finalmente, señoría, se imputa que la multigremial del Hospital del Salvador de la Comuna de Valparaíso ha convocado a una movilización y paro de sus funciones a todos los funcionarios públicos del recinto, lo cual ha generado como consecuencia de este paro, de esta convocatoria, a la detención parcial de sus funciones o directamente no realizando labores habituales, lo que en definitiva ha tenido que, como consecuencia de aquello, suspenderse la atención de procedimientos respecto también de sus pacientes y prohibiendo en definitiva el ingreso a hospitalizaciones, tanto de personas adolescentes como adultas, y además de la entrega de medicamentos que estas personas debieran recibir al interior del Hospital del Salvador. Dicho eso, señoría, las alegaciones que se estiman, las infracciones a las garantías constitucionales que se estiman infringidas dicen relación con el artículo 19, número 1 de la Constitución Política de la República, y en virtud de aquello se solicita, en primer lugar, que se declare la ilegalidad en las acciones y omisiones denunciadas con respecto a las recurridas. En segundo lugar, que se adopten por esta Corte todas las medidas necesarias tendientes a poner término a las mismas, especialmente, según se indica, al Servicio de Salud Valparaíso San Antonio para restablecer el normal funcionamiento del Hospital del Salvador, y también que se disponga de todos los recursos económicos necesarios para la adquisición de insumos, equipamientos necesarios para una mejor terapia a los pacientes de este hospital. Y asimismo, que se instruya al Hospital del Salvador no llevar a cabo procedimientos y terapias sin la falta de insumos necesarios que pueden colocar en riesgo la vida o integridad física de los pacientes. Expone, señoría, el recurrente
a modo de síntesis, que a principios de junio de 2022 se hizo pública una denuncia realizada por la ministra de Salud, la señora Yarza Sáez, por actos que fueron calificados por la propia autoridad como constitutivos de torturas, y que estas torturas estaban ocurriendo al interior del Hospital del Salvador, lo que fue puesto en conocimiento por la propia autoridad ante la Fiscalía Regional. Y que esta situación, esta denuncia efectuada por la señora ministra en su oportunidad, generó la molestia de los gremios de salud y particularmente de los trabajadores de este hospital. En particular, se habría indicado que el Hospital del Salvador, y esto lo cito en comillas, señoría, se estarían realizando intervenciones de terapia electroconvulsiva sin anestesia, sin ajustarse a la debida norma técnica pertinente. Y que además se acusa en la misma denuncia que los propios funcionarios del Hospital del Salvador estarían ejecutando acciones que son en contra de la lex artis médica al estimarse, y también cito comillas, infringirse intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, considerando además que a lo menos una de estas personas mantiene una intervención o una enfermedad psiquiátrica severa y un estado de salud desmejorado, por lo que se encuentra además en una situación de discapacidad para efectos del mencionado tipo penal que se denunció en su oportunidad. En este sentido, señoría, sostiene que el personal del establecimiento del Hospital del Salvador, por intermedio de la multigremial recurrida en la causa, habría, durante la misma semana en que se dio a conocer esta denuncia, paralizado en definitiva sus funciones, manteniendo turnos éticos para la atención de sus pacientes. Afirma además que, con motivo de esta denuncia puesta en conocimiento por la señora ministra de Salud en su oportunidad, tomaron igualmente la recurrente conocimiento de un informe denominado Informe de Visita de la Comisión Regional de Protección de Derechos de Personas con Enfermedades Mentales, que fue realizado con anterioridad a esta denuncia, el 10 de marzo de 2022, en la que ya se daban cuenta, según se indica, de diversos hallazgos que podrían ser eventualmente actuaciones que infringen garantías constitucionales de los pacientes al interior de dicho hospital. Y entre ellos se indican, se citan 8, señoría, pero a modo de ejemplo, dar cuenta de los siguientes. Se daría cuenta de la inexistencia de un protocolo de atención para la aplicación de la terapia electroconvulsiva, la inexistencia de registro de número de TEC o de terapias electroconvulsivas que fueron aplicadas en el hospital, la realización de 3 sesiones de este tipo de terapias sin el consentimiento de los pacientes, y entre otras también salas sin iluminación natural, ni calefacción y carencia de espacios para rehabilitación y entretención, entre otros hechos que se dan cuenta en este informe de marzo de 2022. Y finalmente da cuenta que los días 14 y 15 de junio, posterior a la denuncia realizada por la señora ministra de Salud, concurren personas pertenecientes al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura hasta las dependencias del propio hospital, en visita respecto de la cual se emitió un informe preliminar, y en ese informe preliminar se detallan ciertos hechos que también, en voz del recurrente y de la propia comisión, podrían ser eventualmente constitutivos de infracción de garantías constitucionales respecto de los pacientes. Y entre ellos se indica, señoría, a modo de ejemplo también, condiciones de aislamiento prolongado de pacientes producto de la pandemia, segmentación inadecuada de menores conjuntamente con personas adultas. Hasta marzo de 2022, se reconoce en este informe, se ejecutaron procedimientos de terapia electroconvulsiva sin la aplicación de anestesia respectiva, y además problemas de infraestructura en el hospital, particularmente se indica por techos con filtraciones, griferías antiguas, falta de calefacción, sobrecarga de equipos de trabajo con gran cantidad de licencias médicas. En definitiva, señorías, son todas estas circunstancias que se dan cuenta por la parte recurrente, con especial atención a la aplicación de la terapia electroconvulsiva sin anestesia, que en su concepto serían constitutivos de las infracciones a las garantías constitucionales, en los términos ya
indicados, y en virtud de aquello se solicita las medidas concretas a las que ya he hecho referencia. Informa, señoría, el Comité para la Prevención de la Tortura, señalando que efectivamente el 14 y 15 de junio de 2022, y en el ejercicio de las facultades que se encuentran previstas para este comité en la ley 21.154, efectivamente, indica, se constituyeron en el Hospital del Salvador de Valparaíso, señalando o informando igualmente los mismos resultados preliminares que se citan por el recurrente en su recurso, y en voz de del propio comité serían este informe preliminar, en virtud de esta visita, constitutivos de infracción a garantías constitucionales que fueron ya, por los hechos ya indicados precedentemente por la parte recurrente. Se reiteran en definitiva en este mismo informe aquellas conclusiones a las que ya he hecho referencia. Informa también, señoría, la señora fiscal regional, la señora Peridancic, señalando que el 16 de mayo de 2022 se recibe efectivamente esta denuncia, que se encuentra acompañada en auto, señoría, en la que la señora Yapsa Sáez da cuenta de las intervenciones, específicamente de las intervenciones electroconvulsivas que se estarían aplicando a los pacientes de dicho hospital sin la respectiva anestesia y sin ajustarse, desde luego, a la norma técnico respectiva, encontrándose, se indica por el propio Ministerio Público, esta causa con diligencias pendientes de ejecutar. Se acompaña también la orden de investigación emanada del Ministerio Público en dicho informe. Informa, señoría, la recurrida, la Secretaría Regional, informa previamente la Secretaría Regional Ministerial de Salud, señalando que ellos han emitido oficios al director del Hospital del Salvador, y se da cuenta, en definitiva, que la única respuesta que han obtenido a un oficio emitido al director daría cuenta de los siguientes resultados. En primer lugar, señoría, se da cuenta que se realizaron 90 procedimientos con tratamiento electroconvulsivo, pero no existe verificador de lo señalado, de acuerdo a la respuesta que le entregó el propio hospital. No se adjuntan consentimientos informados de cada terapia convulsivante realizada, y en lo que refiere a la fecha de mantención de los equipos utilizados, señala que se encuentra pendiente, por lo tanto no existe certeza de la fecha en la que de la última fecha en que se habría ejecutado alguna de estas intervenciones. Finalmente, se indica a propósito de este informe que se remitió del hospital que el 100% de aquellas que efectivamente se realizaron, pese a no contar respaldo, se informa que fueron efectivas. Sin embargo, indica la respuesta del servicio que no hay evidencia de la efectividad y de la recuperación de aquellos usuarios que se le habría efectuado este tipo de terapias. Asimismo, señoría, en este mismo informe, omití señalarlo, se daría cuenta que este tipo de terapias se dejó de realizar el 10 de marzo de 2022. Se suspendieron la ejecución de este tipo de terapia el 10 de marzo de 2022. También se habría informado aquello al servicio a la Secretaría Regional Ministerial de Salud. Informa también, señoría, la recurrida al Servicio de Salud del Paraíso San Antonio, que lo hace, señoría, informando en coordinación con el Hospital del Salvador por ser dependiente del servicio, y en virtud de aquello expone, señoría, como cuestión previa, que la individualización de aquellos pacientes que se indican en el recurso ha sido incompleta, puesto que se indica con respecto a alguno de ellos solo el primer nombre y la primera letra del apellido, de manera tal que no se puede desprender a lo menos que con respecto a estos pacientes que se individualizan de esta manera en el recurso pueda existir algún tipo de representación a favor de ellos, puesto que tampoco existe algún poder o mandato que los faculte a ellos a representarlos en los términos que se proponen, y particularmente en los términos en que se individualizan a estos pacientes en el recurso de protección. Por su parte, indica que aquí planteado particularmente con respecto al tipo de terapia y la forma en que éstas se estaban ejecutando, se encuentran actualmente
en conocimiento del Ministerio Público, y que además se habría solicitado una audiencia de sobreseimiento respecto de la misma investigación que se habría iniciado por parte del Ministerio Público a solicitud de la ministra de Salud. En cuanto a la denuncia que se efectúa en contra de la multigremial, señala que los trabajadores no realizaron ninguna huelga o paralización, por lo que ningún tipo de atención fue suspendida. No obstante, indica que durante la movilización de los funcionarios, el Servicio de Salud igual adoptó medidas de urgencia que fueron tendientes a atender a pacientes de urgencia en otros dispositivos de la misma red, pero que con todo, esta paralización de funciones a las que se hace referencia ya cesó. En cuanto al informe emitido por la Comisión Regional de Protección de Derechos de Personas con Enfermedades Mentales, conoce que la infraestructura del Hospital del Salvador data del año 1970, que no ha recibido recursos suficientes para efectos de poder modernizar sus instalaciones, y en este sentido indica que existen 6 proyectos de infraestructura que se encuentran pendientes de obtener financiamiento, de lo cual hago presente, señoría, que en un complemento de informe se acompañan aquellas resoluciones que aprobaron en definitiva la ejecución de estos proyectos, y que 4 de ellos se encuentran con obras recibidas, particularmente en obras relativas a la techumbre y a las ventanas de este lugar. Además, señoría, se da cuenta del mejoramiento de la central de alimentación y de la unidad dental del hospital. Para efectos, esto en cuanto a la infraestructura, que se estima no sería la correcta, donde se estarían ejecutando las atenciones de los pacientes recurrentes. En cuanto a las observaciones, en todo caso, obtenidas en el mismo informe de la Comisión de Prevención, se indica que este es un informe preliminar y que igualmente el servicio se encuentra aportando antecedentes solicitados para efectos de enmendar o modificar aquellas conclusiones previas que se adoptaron en la visita de junio de 2022. En cuanto a la falta de consentimiento de los pacientes que se les habría ejecutado este tratamiento, se indica que la entrevista fue realizada personalmente a estos pacientes, pero el servicio señala que todos estos pacientes se encuentran descompensados, con psicosis activa al momento de la entrevista, pero no obstante ello, están los consentimientos de la familia para la aplicación del tratamiento electroconvulsivo. En cuanto a la falta de un protocolo, igualmente señala que esto no es efectivo. Se acompaña, señoría, el protocolo respectivo, que incide en el tratamiento de terapia electroconvulsiva del Hospital del Salvador de Valparaíso, efectuado por 3 doctores que se individualizan en el mismo protocolo. Se acompaña ese antecedente, señoría, en la causa. En cuanto a la segmentación de los menores adolescentes con adultos, señala que a partir de los 15 años, los pacientes pueden ser considerados para ser atendidos en unidades de adultos, lo cual no ha sido prohibido por la Superintendencia de Salud, de lo cual se puede ejecutar en definitiva, no requiriéndose en definitiva la segmentación pretendida únicamente entre adolescentes y adultos en lugares distintos. Informa también, señoría, el capítulo médico del Hospital del Salvador, señalando en primer lugar que la recurrida multigremial carece de legitimidad pasiva, puesto que se trata en definitiva de un conjunto de organizaciones que están integradas por funcionarios del mismo Hospital del Salvador, pero que la multigremial no posee personalidad paralización que a ellos se les imputa, culminó el 23 de junio de 2022, con motivo, señoría, de... Parece que tiene un poco baja la internet. Pues apague la pantalla para que continúe la relación. Sí, me aparece conexión inestable en la pantalla. Sí, sí. Apagar la pantalla. Ya. Mira, no sé si me escucha mejor ahora, ¿sí?
Ya, Sí. gracias. Señoría, en cuanto al fondo del capítulo médico del Hospital del Salvador, se indica que la paralización que se les imputa, como le indicaba, culminó el 23 de junio de 2022 y ello se debe a que se inició una mesa de trabajo con la ministra de Salud y, con la División de Gestión de la Red Asistencial que pertenece al Ministerio de Salud. Y con todo, desconoce que haya existido una paralización de funciones, sino que los trabajadores se encontraron en un periodo de reflexión para ser oídos en sus propias demandas. Y finalmente, este capítulo médico señala que este recurso de protección está siendo utilizado en definitiva como un mecanismo para subsanar deficiencias en la gestión de los recursos públicos, para solucionar temáticas derivadas de la salud que no cuentan con una protección constitucional y que sea, en definitiva, cautelado por esta vía proteccional. Y finalmente, señoría, informa el Ministerio de Salud con respecto a los proyectos que se encontraban ejecutando en el Hospital del Salvador y se da cuenta que todos los proyectos referidos por el propio Servicio de Salud han sido ya aprobados y se encuentran en definitiva en ejecución. Señoría, no tengo más antecedentes que agregar para la causa. Muy bien. ¿Alguna pregunta que deseen hacer, ministros? Sí, a mí me gustaría saber, José, si en el protocolo que se acompañó de cómo tenía que hacerse el procedimiento, claro, se menciona la situación de la anestesia, ¿o no? Y si no, lo ves y... Mira, en la primera página, en la introducción de este protocolo, se hace referencia a la utilización de la anestesia como parte de este tipo de procedimientos, pero señala que el hospital, como no cuenta con los recursos para hacerlo, particularmente al requerir recursos humanos y equipamientos que no se encuentran disponibles en la mayoría de los hospitales psiquiátricos del país, se ha perdido este tipo de terapias que incluyen anestesia. Y a continuación indica que en el mediano plazo no es posible contar en el Hospital Psiquiátrico de El Salvador con los recursos humanos y de equipamiento necesarios para realizar la TEC modificada. Este protocolo propone la realización de TEC bajo sedación inducida, con midazolam, para pacientes en situaciones clínicas específicas en que el procedimiento se realice para posibilitar el rescate vital o revertir una situación de refractariedad a la intervención médica. Luego señala estudios que avalarían la aplicación de este sedante, a diferencia de la situación anterior, y luego se expone cómo se realiza este protocolo en base a la norma técnica, señoría, específicamente ya en términos médicos, cómo se ejecuta particularmente. Ya, muchas gracias, José. Vamos a escuchar en primer lugar al abogado que representa la parte recurrente. Buenos días, buenas tardes. Con la venia de la señora presidenta y sus señorías ilustrísimas, comparece abogado del consultorio jurídico pro bono de la Corporación La Matriz, Carlos Javier Alvear Pareja, por la recurrente, solicitando desde ya a sus señorías ilustrísimas que se acoja la acción constitucional deducida al tener lugar una serie de acciones y omisiones ilegales y arbitrarias por parte del Hospital Psiquiátrico El Salvador de Valparaíso, por el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio y por la multigremial de asociaciones de trabajadores del hospital mencionado, las que han afectado la integridad física y psíquica y amenazado a los pacientes del Hospital El Salvador de Valparaíso, como se evidenciará a continuación por las siguientes consideraciones de hecho y de derecho que vamos a exponer. No sin antes poner una cuestión precedente que se mencionó por parte del relator, que se había puesto en entredicho la legitimación respecto de la Corporación La Matriz para poder recurrir. Sobre este punto, quiero aclarar que tanto la doctrina como la jurisprudencia ha señalado de manera profusa que basta que las personas a cuyo favor se interpone el recurso sean determinables. Pues, si bien no estamos hablando de una acción popular, ya se caracteriza, eso sí, el artículo 20 de la Constitución, más el auto acordado de tramitación, para recurrir en favor de otros,
u otras, sin tener representación o mandato formal, e incluso sin ritualidad alguna, en la medida que esas personas sean determinables y determinadas como ocurre en el presente caso. ¿Ya? ¿Y por qué determinables? Porque además ha quedado latamente acreditado aquello en la causa respectiva a través de los informes y a través también, es posible también determinarlo porque el mismo hospital psiquiátrico El Salvador de Valparaíso tiene una dirección exacta, tiene un lugar determinado. Y por lo tanto es posible identificar y determinar las identidades de las personas, en este caso de los recurridos y de los sujetos de protección en este caso. Señor abogado, si nos precisa, usando todos los argumentos para determinar la identidad de las personas, por favor. Señoría, no le escuché respecto, solamente escuché lo último. Es que usted habla de que las personas, los pacientes serían determinables y determinadas. ¿De qué manera, si nos ilustra eso para quedar claros nosotros con quiénes son esos pacientes? ¿Ah? Su señoría, están determinados precisamente en el recurso de protección interpuesto. De hecho, el relator hace mención de aquello. 6 pacientes, parece que hablan de... Exactamente, son 6 pacientes. Y además habla de otros pacientes en forma general. Habla además respecto de todos los pacientes y usuarios, en este caso del Hospital El Salvador. ¿De qué cantidad entonces estamos hablando? ¿Me da la cantidad precisa de a quienes se representan? El universo respecto, bueno, no tengo el número exacto del universo de los sujetos de atención respecto de los cuales estamos hablando. Solamente tengo el dato preciso de las personas. ¿Y cómo puedo determinar, cómo podemos entonces determinar para que nos aclare ese punto? Es que precisamente en eso estoy un poco, era mi exposición, que en el fondo... ¿Habrá nóminas que estaban ingresados ese día o atendidos en el último mes? Su señoría, estamos hablando de cifras que van desde el año... A ver, si me permite, su señoría ilustrísima. Aparte no nos queda claro con la relación para qué. Estamos hablando aproximadamente de 100 personas, su señoría ilustrísima. Ahora bien, también es necesario señalar, lo voy a abordar con posterioridad en mi alegato, respecto de que también hay antecedentes de que del año 2016 al año 2021 se han estado aplicando estos procedimientos. Por lo tanto, también hay una cifra que evidentemente a nosotros no podemos determinarla y estaba en la obligación también de aquellos que son los recurridos de aclarar esas cifras, cosa que también ha ido quedando aclarada en el transcurso de la tramitación de este recurso. Ahora bien, las recurridas tienen la información de los pacientes que están sufriendo las perturbaciones y amenazas en sus derechos a la integridad. Ahora bien, el 17 de junio... necesitamos al recurrente, pero no importa, continúe su alegato. El 17 de junio del año 2022, esta parte toma conocimiento del informe visita de la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales. Esta fue una visita en terreno que se hizo el 10 de marzo del año 2022, tras pedirnos un usuario de la corporación La Matriz, bajo el secreto profesional, que accionáramos en favor de los pacientes del Hospital Psiquiátrico de El Salvador de Valparaíso, toda vez que se hallaban en una situación de vulneración, riesgo y desprotección permanente. Y en raíz de eso, el 21 de junio, hacemos la presentación de la acción de protección. Ahora bien, tal cual como señalaba el señor relator, se ha tratado de señalar que esta se trataría de una acusación injusta, al voleo, se trataría de situaciones genéricas y vagas, y además una maniobra comunicacional según lo que dice el informe del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. Ahora, el punto está en que estamos hablando de hechos, actos, omisiones concretas respecto de personas singulares que en particular se han vulnerado y amenazado concretamente sus derechos fundamentales, los cuales obviamente tienen que ser cautelados por la acción constitucional. La Corporación La Matriz, sus señorías ilustrísimas, como ONG sin fines de lucro del barrio Puerto Valparaíso, nosotros lo que estamos realizando es un imperativo ético frente a la confianza depositada de las personas que nos han entregado antecedentes y documentación que está bajo secreto profesional. Y yo quisiera solamente parafrasear
el Código de Ética del Colegio de Abogados de España, que establece, que dice: la actuación del abogado solo sirve al Estado de Derecho si el abogado posee total libertad e independencia de conocer, formar criterios, informar y defender sin otra servidumbre que el ideal de justicia. Dicho esto, su señoría, quisiera ahora pasar a lo que estamos hablando un poco, el fondo del asunto. Estamos hablando de actos y omisiones ilegales y arbitrarios, los cuales hemos agrupado en 3 hipótesis. La primera, procedimientos de terapia electroconvulsiva, TEC, sin anestesia y sin anestesista. Acá quiero aclarar de que se ha infringido la norma técnica y de terapia electroconvulsionante modificada, normas técnicas y metodología del Ministerio de Salud del año diciembre del año 2000, la cual está vigente. Estamos hablando de un documento que tiene vigencia de más de 22 años. Dicha norma prescribe que se debe tomar parte y debe actuar de manera protagónica el anestesista. Esto está constituido y está en el anexo número 2 de esta norma técnica, ¿ya? Y posee una responsabilidad, y entre otras, y enumera, y dice: de la evaluación del riesgo de morbimortalidad de cada paciente en el caso de enfermos con patología médica importante asociada al trastorno mental. Verificar el adecuado funcionamiento de todo el material. Durante el tratamiento, administrar la anestesia de acuerdo con las particularidades impuestas por la TEC modificada. Colaborar en los diversos procedimientos propios de la técnica. Luego dice: luego de la aplicación del tratamiento, además transferir a la enfermera la tarea de vigilar la recuperación del estado de conciencia y la plena autonomía del paciente, haciendo las indicaciones que fueran pertinentes. Su señoría también dice: durante y después del tratamiento, prevenir y tratar los diversos efectos adversos que suelen presentarse y que, si ocurrieran, comandar el manejo de eventuales emergencias o complicaciones que arriesguen la salud o la vida del enfermo. Después dice: velar por la adecuada mantención de todo el equipamiento material e insumos anestésicos necesarios para la TEC modificada. Su señoría, acá se reconoce esta situación y la ausencia de anestesia en las TEC, en estas tecnologías, estas terapias electroconvulsivas, como efecto propio, como efectivo, por parte de, en este caso, el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, en el informe evacuado precisamente en este procedimiento, y que está a disposición de vuestra señoría ilustrísima, justificando precisamente esta práctica en la simple carencia de anestesista. Y en este sentido hay que señalar que el equipo médico del Hospital El Salvador envía un informe al Ministerio de Salud, donde da cuenta que se realizaron 1.049 sesiones de TEC no modificado, es decir, sin anestesia, sin relajantes musculares, entre el año 2016 y 2021. Esto, su señoría ilustrísima, consta en el folio 36 de la causa, y se trata de una exposición que realizó precisamente el equipo médico del hospital ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados a propósito precisamente de estos eventos, el 28 de junio del 2022, foja 36. Quisiera citar acá, dice: la TEC no modificada, es decir, sin anestesia, sin relajante muscular, puede infligir dolor y sufrimiento intensos a las personas, déficits cognitivos, pérdida de memoria, fractura, esguinces, traumas a nivel de la columna vertebral. Esto no lo digo yo, lo dice el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura del año 2005. Vale decir, claramente se puede atentar contra la integridad física y psíquica, en este caso de los pacientes. El informe de 20 de abril del año 2022 de los encargados de salud mental del gabinete de la ministra da cuenta de la realización de precisamente estos procedimientos TEC sin anestesia en el establecimiento, frente a lo cual señalan, abro comillas: no es justificable ni asignable a un déficit de recursos no respetar la normativa y someter a los usuarios a riesgos y tratos degradantes que vulneran sus derechos. Luego dice: si no se disponen las condiciones para realizar un procedimiento, no se debe realizar. Y después dice: si se evalúa imprescindible disponer del procedimiento, se debe implementar adecuadamente en un hospital general. Asimismo, sus señorías ilustrísimas, también aquí hay un tema que es preocupante, porque se hace presente, como lo pesquisó el Comité para la Prevención de la Tortura,
que esta terapia se estaba efectuando en niños, niñas y adolescentes, lo cual sin duda evidentemente es grave. Ahora, esto, ¿dónde consta? En el folio 7, precisamente a través de la presentación del Comité de Prevención de la Tortura, firmado por el presidente Francisco Maffioletti. Quiero señalar que se trata de un comité que es en virtud de una ley y forma parte de los cumplimientos de Chile respecto de derechos fundamentales. Y estamos hablando de personas que son elegidas para llegar a esa instancia por alta dirección pública. Por lo tanto, se trata de un comité especializado que tiene evidentemente una palabra respecto de aquello. Ahora, la posición de la Organización Mundial de Comercio, perdón, de la OMS, perdón, Organización Mundial de la Salud, perdón, Manual de Recursos sobre Salud Mental, Derechos Humanos y Legislación del año 2006, plantea, dice, de emplearse la TEC solo debe administrarse previa obtención del consentimiento informado y en su forma modificada, es decir, con el uso de anestesia y relajantes musculares, es decir, no existen indicaciones para el uso de TEC sobre menores de edad y por ende esta práctica debe estar prohibida por la ley. Por su parte, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura ha informado en este procedimiento en página 3, letra C del informe de prevención, si me permite, precisamente lo que señala es este informe, está folio 7, dice específicamente, se encontraron algunas vulneraciones de derechos humanos, las cuales procedemos a enumerar. En la página 3 dice, la mantención de un régimen de aislamiento prolongado de los internos producto de la pandemia, que ha impedido que los pacientes reciban a sus familiares y amigos desde prácticamente su inicio, salvo por 2 o 3 meses, a fines del año pasado, es decir, esto habría sido el año 2021, donde intentaron reactivar visitas, pero debieron suspenderlas por falta de personal. B, la segmentación inadecuada en menores de edad, entre 15 y 17 años, quienes comparten habitaciones con la población adulta, así como la no segmentación por sexo en algunas áreas del recinto, donde hombres y mujeres comparten también las dependencias. C, la realización de la terapia electroconvulsiva TEC sin la aplicación de anestesia general, además de la aplicación de la terapia en menores de edad, la cual se encuentra contraindicada de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos. Y D, por otra parte, también advirtieron importantes falencias en la infraestructura del recinto, techos que se filtran, griferías antiguas, falta de calefacción, una sobrecarga en los equipos de trabajo y una gran cantidad de licencias médicas, escasas medidas de autocuidado para funcionarios y una baja implementación de las actividades y programas de rehabilitación en las unidades de corta estadía, entre otros. Su señoría, las TEC, en este caso, la TEC practicada con regularidad en el Hospital de El Salvador ha vulnerado la ley 21.331 del reconocimiento de protección de los derechos de las personas de atención en salud mental, específicamente el artículo 9, números 4 y 5. Y quiero citar textual. Artículo 9, la persona con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual es titular de los derechos que garantiza la Constitución Política de la República, en especial esta ley le asegura los siguientes derechos. 4, a participar activamente en su plan de tratamiento, habiendo expresado su consentimiento libre e informado. Las personas que tengan limitaciones para expresar su voluntad y preferencias deberán ser asistidas para ello. En caso alguno se podrá realizar algún tratamiento sin considerar su voluntad y preferencias. 5. A que para toda intervención médica o científica de carácter invasivo o irreversible, incluidas las de carácter psiquiátrico, manifieste su consentimiento libre e informado, salvo que se encuentre en el caso de la letra B del artículo 15 de la ley 20.584, que estamos hablando cuando hay personas que están en una condición de salud, un cuadro clínico que implica un riesgo vital, una secuela de funcional grave, y que de alguna forma necesita una atención médica inminente, inmediata, o el paciente no pueda dar su autorización por no estar en ese momento privado quizás del conocimiento. Situación que no es el caso. Más bien lo contrario, su señoría ilustrísima, aquí uno lo que ve es que de manera bastante temeraria se aplicó este tipo de procedimientos sin anestesia, sin anestesista. Luego, el punto 2, hablando de una omisión ilegal. El Servicio de Salud Valparaíso San Antonio y el Hospital Psiquiátrico de El Salvador,
de Valparaíso no están desarrollando una atención sanitaria integral y humanizada. Y en esto quiero vincularlo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque estamos hablando, cuando la misma convención dice atención sanitaria integral y humanizada, estamos hablando que también los funcionarios tienen que tener un trato humanitario, porque finalmente la cara del Estado, la cara de aquel que está atendiendo, es un funcionario público, y si esa persona no actúa de manera humanitaria, evidentemente ahí está la llave de la puerta para que se produzcan este tipo de situaciones. Al mismo tiempo, en contra de la ley 21.331 del reconocimiento y protección de los derechos de las personas en atención mental, particularmente el artículo 9, numerales 1 y 8, y el cual establece, artículo 9, la persona con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual es titular de los derechos que garantiza la Constitución Política de la República. En especial, esta ley le asegura los siguientes derechos, y dice: 1, a ser reconocida siempre como sujeto de derechos. 8, a recibir atención sanitaria integral y humanizada, y al acceso igualitario y equitativo de las prestaciones necesarias para asegurar la recuperación y preservación de la salud. Su señoría ilustrísima, concretamente esta vulneración se ha dado en el Hospital El Salvador, además del procedimiento electroconvulsivo, en múltiples situaciones de aspectos que se hayan recogido en los informes de la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales, y también respecto del Comité de Prevención de la Tortura. El primero, estamos hablando del Comité Regional de Protección de los Derechos de las Personas, consigna que hay salas sin iluminación natural, ausencia de calefacción pese al frío, aún incluso en verano, carencia de espacios adecuados para el esparcimiento, ocio y recreación, televisión como único medio de entretención y ocupación del tiempo, y ocupación mínima de espacios abiertos. Y respecto al Comité contra la Tortura, bueno, valga decir lo que ya había señalado anteriormente, que era los 4 elementos que describe en la página 3 de folio 7 el informe del Comité contra la Tortura. Ahora bien, bueno, y entre ellos, solamente mencionar nuevamente la segmentación inadecuada, mantención de un régimen aislado, en fin. Y respecto del acto 3, estamos hablando actos y omisiones ilegales, la paralización del personal del Hospital del Salvador, que afectó a los pacientes, amenazó la integridad física y psíquica, atentando contra el estatuto administrativo y la Constitución Política de la República, la cual prohibía expresamente la paralización del sector público. Estos hechos ocurrieron entre el 14 y 27 de junio del año 2022, es decir, duraron aproximadamente 2 semanas, y se entorpeció el normal funcionamiento del hospital, lo cual colocó en riesgo a los pacientes al operar con el mínimo en el recinto. No estamos hablando de una simple protesta o manifestación, puesto que se suspendieron múltiples servicios del hospital, así como se pusieron turnos éticos. Quiero acá detenerme y decir: la huelga o paralización parcial o total de los funcionarios del Estado en nuestro país está expresamente prohibida a nivel constitucional y legal, y específicamente porque se incurre en una práctica violenta que el artículo 19, número 16, inciso 6 de la Constitución Política de la República, ya lo regula, y así también como el artículo 78, letra I del Estatuto Administrativo, es decir, de la ley 18.834. El artículo 19, número 16, inciso 6, dice: no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado, ni las municipalidades, tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño o salud a la economía del país o abastecimiento de la población o seguridad nacional. Y el artículo 78 del Estatuto Administrativo dice: el funcionario estará afecto a las siguientes prohibiciones. Abogado, disculpe que lo interrumpa antes que continúe leyendo disposiciones legales, porque su tiempo ya transcurrió, para que vaya concluyendo. Voy concluyendo, su señora ilustrísima. Bueno, dice particularmente que está prohibido dirigir, promover, participar en huelgas, interrupción, paralización de actividades totales o parciales. Solamente aquí me quiero quedar con un hecho que es de la causa, porque en el fondo el mismo relator lo mencionó, que la multigremial decía que este era un hecho falso. Y esto no es así, es un hecho verídico, existió, está consignado en el folio número 28, particularmente una declaración en la radio Valentín Letelier de, en este caso, la doctora Alejandra Bock, presidenta del capítulo médico del hospital,
donde dice y afirma que se suspendía una serie de atenciones y servicios, ¿ya? Y es más, lo enumera, dice, se suspenden los ingresos para atención cerrada, abierta, se suspenden los consultorios, las solicitudes de peritaje de la unidad forense, los ingresos, y se suspende la telemedicina, los ingresos de hospitalización domiciliaria, la unidad infanto-juvenil, además se suspenden así sucesivamente. Para concluir, su señoría, yo creo que hay que preguntarse si es que el recurso perdió la oportunidad. Su señoría, nosotros creemos que no ha perdido la oportunidad, porque si bien es cierto, han pasado elementos, hay informes que se han agregado con posterioridad, los hechos en sí ocurrieron, tienen vigencia, tiene pertinencia que sea acogida. ¿Por qué? Porque se han constatado vulneraciones por parte de organismos de derechos humanos que están establecidos por la Constitución y la ley. Estamos hablando de vulneraciones de derechos fundamentales. Su señoría, para terminar, hay solamente considerar dos principios: el principio pro homine o pro persona y el principio de progresividad. Y en el petitorio, su señoría ilustrísima, acá lo que nosotros queremos, lo que queremos como, en este caso como consultorio jurídico, es que se declare la ilegalidad de las acciones y omisiones en que han incurrido todos los recurridos, ¿ya? Actuar en su conjunto, el actuar de estos ha amenazado gravemente el derecho a la vida, perturbado y privado permanentemente un derecho fundamental de integridad física y psíquica. B, que se adopten todas las medidas que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la tutela de los derechos fundamentales afectados de los pacientes, poniendo fin a las acciones y omisiones ilegales descritas en este recurso. Especialmente se disponga que el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio disponga la adquisición de los insumos y equipamientos necesarios para las terapias de salud, tratamientos de rehabilitación y espacios de recreación para los pacientes del establecimiento. Se ordena al mismo tiempo, sobre el cumplimiento, su señoría ilustrísima, establecer un plazo perentorio de cumplimiento de acuerdo a lo que establezca su señoría ilustrísima, y para terminar, se decrete cualquier otra medida que vuestra señoría ilustrísima estime conducente para establecer el imperio del derecho. Por estos argumentos, su señoría, argumentos de hecho y derecho, pido que sea acogida esta acción constitucional. He concluido. Gracias. Gracias, señor abogado. Tiene la palabra el abogado José Miguel Quirós. Don José Miguel Quirós. Muchas gracias, señora ilustrísima. Espero que se encuentren todos muy bien. Y con su venia comparezco en representación del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio y también del Hospital de Salvador, digamos, en virtud del principio de coordinación de los servicios públicos, y además que ambos establecimientos, tanto la Dirección de Servicios como el hospital, pertenecen, ¿cierto?, al Servicio de Salud. Comparezco por ambas partes, digamos. Y vengo a solicitar, ¿cierto?, se rechace el recurso de protección en todas sus partes con costa a la parte recurrente, en virtud de las siguientes consideraciones de hecho y derecho. Para partir el alegato, señoría ilustrísima, quisiera un poco señalar que el alegato que hizo la parte recurrente se limitó a citar normas legales, a hablar generalidades, que los pacientes del Hospital de Salvador, que, ¿cierto?, hubo procedimientos de terapia electroconvulsiva sin anestesia, varias veces lo dijo, pero sin embargo, no conectó nada de los hechos que señaló con los recurridos que dice representar. No sabemos cómo todos los hechos que dijo afectan a las personas que dice representar. No señaló cómo se les dañó, no señaló cuál fue su vulneración de derecho, no señaló nada concreto respecto de las personas que dice representar. Eso ocurre porque justamente los nombres de las personas que aparecen en el recurso de protección están ahí solo con fines formales, para tratar de, ¿cierto?, cumplir con el requisito legal de que tiene que ser en representación de alguien, pero claramente es una acción popular. Por algo, la parte petitoria del recurso de protección está dirigido a los pacientes, tal como usted se dio cuenta. Y en este sentido es clarísimo que el recurso no cumple con los requisitos legales para ser acogido, porque no hay vulneración de derechos concreta, ni explicó cómo hay una vulneración de derechos concreta respecto a sus representados, que además ni siquiera sabemos quiénes son realmente. Por cierto, quiero señalar que
cuando presenta el recurso de protección, señala que, un segundo, que va en representación de 5 personas. Dice, vengo en representación de Javier Hernández Calderón, Alejandro Vallecar Núñez. Después dice Emanuel R., Benjamín M., Klaus Sifaki, Fabián O. Ya. Los últimos 3 nombres los agregan porque aparece en el informe de la Comisión para la Prevención de la Tortura. O sea, aparecen estos 3 casos y ellos simplemente, ¿cierto?, cortaron esos nombres y los pusieron acá en recurso de protección. Y respecto de las otras 2 personas que aparecen con el nombre completo y Ruth, la verdad es que no sé de dónde aparecieron, porque de hecho, dentro de los informes que nosotros, o sea, dentro de los documentos que se adjuntaron al informe del Servicio de Salud, se acompañó una lista, ¿cierto?, de los pacientes que desde 2016 fueron atendidos para realizarse esta terapia y no aparecen. Por lo tanto, no sé por qué ellos son recurrentes. Y creo que esto demuestra empíricamente en realidad que realmente el recurso tiene un objetivo más comunicacional que de derecho, porque no cumple con los requisitos que nuestro derecho establece para interponer los recursos de protección, que sabemos, ¿cierto?, son bien amplios, pero aún así tiene limitaciones, como que sea para personas determinadas. En segundo lugar, quiero también agarrarme un poco de la parte final del alegato del distinguido colega, respecto de la falta de oportunidad. ¿Ya? Que prefiero alegarlo ahora al tiro, porque efectivamente el recurso perdió toda oportunidad. O sea, de hecho, el mismo colega en su alegato lo reconoce, porque todos estos hechos ya ocurrieron. Y no hay acto que usted pueda hacer para evitarlo o cesen, porque ya cesaron, todos los hechos cesaron. Ya no se hacen medidas electroconvulsivas. 2, si hubo una movilización por parte de funcionarios del hospital que terminó hace más de 6 meses, por lo tanto no hay nada que resolver en ese punto. Respecto a la falta de infraestructura que se alegó, si bien es, en nuestra opinión, no es algo susceptible de recurso de protección realmente, porque eso tiene que ver concepto con el manejo de fondos públicos y el fondo a hechos que no son realmente jurídicos, pero sin prejuicio de eso, se hicieron y se informó a otro tribunal que el servicio, a propósito, de hecho, que esto es algo muy positivo que ocurrió, lo positivo que ocurrió a partir de esta denuncia, es que el Ministerio, ¿cierto?, nos otorgó recursos para hacer obras de mejoramiento bastante importantes. O sea, todo este tema de que sufren frío o que hasta los techos estaban malos, está todo arreglado. Los techos de todo el hospital fueron arreglados, o de la parte más críticas fueron arregladas, se cambiaron todas las ventanas y se están continuando con arreglos que también aparecen en el segundo informe que nosotros presentamos, que son a diferentes cosas, por ejemplo, los baños, al tema eléctrico. En el fondo se están ejecutando varios proyectos de inversión para, ¿cierto?, mejorar la infraestructura del hospital. Y tampoco es que UCIA pueda, ¿cierto?, ordenarme o ordenar a alguien, en el fondo, ejecutar proyectos de infraestructura, porque eso depende, ¿cierto?, del manejo de los fondos públicos que nos entrega, ¿cierto?, la ley de presupuesto y que depende de otros poderes del Estado, ¿no? Por lo tanto, eso no está dentro del universo de cosas que, ¿cierto?, UCIA puede ordenar a un servicio público. Por lo tanto, en realidad, todos los hechos, además, están ya ocurrieron y en el fondo no son susceptibles de ser arreglados o evitados por parte de su señoría ilustrísima. Porque, como recordemos, este no es un juicio de nulidad de derecho público. Acá no estamos para que se declare simplemente que ocurrió algo ilegal, sino que aquí está, la legalidad existe para que UCIA haga medidas urgentes que, como ya se señaló, no se pueden hacer porque ya ocurrieron. Entonces, si lo que pretende... Señor abogado, estoy asumiendo la presidencia subrogante porque la señora Eliana ahí viene. Ahí volvió, ya.
Muy bien, continúe nomás, señora Guardia. Ok. Y en ese sentido, entonces, primero, el recurso se cae, ¿cierto? Por falta de cumplimiento de los requisitos que la Constitución, ¿cierto? Y el autoacordado establecen para el establecimiento de recursos de protección, y además porque perdió oportunidad, claramente. Ahora bien, dicho todo esto, quisiera irme un poco al fondo del asunto y quisiera como agregar algunos, quizás, detalles, ¿ya? Respecto a los hechos, ¿ya? Y efectivamente, el hecho que causa, ¿cierto? El recurso y también, ¿cierto? El problema incluso político que ocurrió, es que justamente, claro, el ministerio se da cuenta de que en el fondo en el ministerio, en el Hospital de Salvador, ¿cierto? Se hacía este tratamiento sin cumplir con el protocolo, ¿cierto? Del año 2000 que exige anestesista, ¿ya? Y bueno, como servicio en realidad y el hospital en realidad claramente no estaban de acuerdo con la posición del ministerio, y de hecho esta denuncia lo hace, digamos, el ministerio sin participación del Servicio de Salud, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque la terapia electroconvulsiva no es que en sí mismo sea como algo malo. De hecho, es una terapia que es efectiva y para pacientes, ¿cierto? De cierta gravedad psiquiátrica. Y, la, y el fondo, el hospital, al no tener, ¿cierto? Los recursos, no es más, decir, los recursos se refiere a que no hay un anestesista, ¿no? ¿Cierto? Y no hay un equipo de anestesia para hacer, digamos, anestesia general para la terapia. En el fondo es que los médicos, creando un protocolo y utilizando, de todas maneras, evidencia científica, digamos, determina que se puede hacer, ¿cierto?, este tratamiento con medicina anestesiante, digamos, que no es lo mismo que anestesia. ¿Por qué? Porque la, la terapia de electroshock en realidad no causa dolor, a diferencia de lo que uno podría suponer, sino que el problema de la terapia de electroshock es que genera movimientos involuntarios. Entonces, eso puede generar daño al paciente. Por ejemplo, se puede morder, se puede pegar, entonces, porque el fondo del electroshock genera movimientos. Y el fondo de la sedación también tiene un efecto que evita ese efecto. Por lo tanto, queremos ser súper claros en señalar que ningún paciente del Hospital de Salvador sufrió dolor. Eso no es cierto, porque el tratamiento no genera dolor. Esto en primer lugar. En segundo lugar, de hecho, esto es ratificado a propósito en la causa que lleva el Ministerio Público, que solicitó y se informó y se dejó acá en el segundo informe que presentamos. El fiscal que lleva la investigación pidió el solicitamiento de la causa porque determinó justamente esto, que durante el tratamiento de los pacientes con este tratamiento no hubo dolor alguno, por lo tanto no pudo haber tortura, y por lo tanto ha solicitado el solicitamiento de lo de la causa y va a haber una audiencia para ello. Por lo tanto, la lista penal, de hecho, ya está terminando. Y en ese sentido, entonces, bueno, y el otro elemento que se le diga, ¿cierto? Que es un elemento fuerte, ¿cierto? Es que se estaría haciendo estos tratamientos sin, ¿cierto? Sin aprobación, ¿cierto? De los pacientes, pero eso tampoco es cierto, porque también se presentó, de hecho, a propósito de los 3 pacientes que señala en el recurso, que son Fabián O, Benjamín M y Klaus Sifaki, no, Emanuel R, que estas personas sí tuvieron un consentimiento informado. Lo que pasa es que se les da a las familias porque no están en un estado psiquiátrico para pedírselo a ellos directamente. Y eso está permitido en la ley de salud mental. Por lo tanto, en ese sentido no hay ninguna falta. Bueno, y por tanto, ¿cuál es entonces el final? Un poco resumiendo un poco lo hecho.
¿Qué se denuncia? ¿Qué se denunció en este recurso? ¿Cierto? Ya, la recepción de TEC sin anestesia, ¿cierto? Que hubo paralización del hospital. Que hay un informe de la Comisión Regional. Y que es cierto esto que es sin consentimiento. Creo que los informes y lo explicado en este alegato responde cada una de estas preguntas. Particularmente, y creo la que quizás que falta un poco de desarrollo es el asunto de la Comisión Regional de la Tortura. Efectivamente ellos vinieron y emitieron un informe, ¿cierto? Preliminar, pero nosotros, no salió uno definitivo, pero nosotros explicamos al tribunal y en fondo también le explicamos aquí a UCIA, respondiendo cada una de esas observaciones, porque hay algunas observaciones que se basan un poco en apreciaciones que igual fueron un poco a la rápida. Fueron, por ejemplo, hay una que señala que no hay un punto de lavado, se llama lavado profundo, pero en los hospitales psiquiátricos no se usa. Entonces, como no es una falta que no es, ¿ya? Claro, también falta, ¿cierto?, el tema de la falta de comunicación, ¿cierto?, a los pacientes que están dentro del hospital, como si estuvieran encerrados. Eso no es así, porque y cada uno de ellos tiene un patio. Además, a cada uno de los pacientes se les entregó un celular o se les facilita un celular para que se puedan comunicar con su familia, que de hecho algunos de ellos salieron de los propios funcionarios, o sea, los mismos funcionarios del hospital pusieron dinero para aportar con esto y evitar, ¿cierto?, una vulneración de derechos de los pacientes. Y esto ocurre, además, por la pandemia. Entonces, hay una explicación absolutamente lógica y de público conocimiento que no requiere más pruebas. La pandemia hizo que todos los centros de salud, todos, se evitara las visitas. Eso es algo conocido. Entonces, durante todo el año 2021, 2020, 2021, inicio del 2022, eso fue así. Entonces, tampoco podría señalarse que es un acto arbitrario del hospital que la gente no recibirá visitas. Eso no es cierto. Eso se ve, y también se acompañaron documentos que establecieron los protocolos que justamente, lamentablemente, evitaron las visitas presenciales. Y por tanto, señoría ilustrísima, lo único que queda es que en realidad el recurso es vago, es general, no se conecta los hechos denunciados con las personas que dice representar, ¿cierto? Que perdió oportunidad porque cada uno de los hechos denunciados se han arreglado o se han subsanado o se han mejorado, porque la verdad es que, claro, siempre pueden mejorar más las cosas. Y asimismo, no es cierto que exista, esto es lo último, no es cierto que exista una satisfacción usuaria respecto de los usuarios del Hospital de Salvador. Nosotros presentamos también en este recurso los encuestas, que se llaman las encuestas de trato usuario, que por ley nos exigen hacer cada año a los usuarios de nuestro establecimiento para que identifiquen cuál es su grado de satisfacción. Y de hecho, el grado de satisfacción de los usuarios de nuestro hospital es alto, de hecho es muy alto. Por lo tanto, tampoco es posible que señalar en general que el servicio vulnere los derechos de las personas, porque de hecho, más del 90, creo que era el 97-98% de las personas piensan que fueron bien atendidas. Por lo tanto, no puede prosperar el recurso de protección en este sentido. Y por eso, creo que denota, de hecho, un poco de falta de seriedad. Y por eso solicito a su señoría ilustrísima que se condenen costas. Porque en realidad, todo tenía un elemento más comunicacional que estrictamente de derecho. Por lo tanto, solicito, ¿cierto?, se rechace el recurso de protección, tanto de mi representado del servicio como del Hospital de Salud. Bien. Tiene la palabra el abogado que representa al Consejo de Defensa del Estado. Con la venia de vuestra señoría ilustrísima, en representación del Ministerio de Salud, alego solicitando se rechace en todas sus partes la acción de protección interpuesta de contrario en virtud de los fundamentos que a continuación expongo. En honor al tiempo, esta parte adhiere absolutamente a las alegaciones formuladas en orden a que el recurso adolece de vicios formales que hacen absolutamente improcedente el mismo. Esto es, existe una evidente indeterminación en cuanto a los recurrentes de estos autos. En segundo lugar, los motivos o fundamentos en virtud de los cuales se interpuso esta acción de protección, en su caso, o se encuentran radicados y sometidos al conocimiento de la jurisdicción penal
o han sido absolutamente subsanados, o, en tercer lugar, nunca existieron. En efecto, vuestra señoría ilustrísima, la primera alegación del recurso de protección es aquella que se conecta con la denuncia formulada por la ministra de Salud en orden a que se habría usado la terapia electroconvulsiva sin anestesia en el Hospital Psiquiátrico del Salvador. La denuncia dio origen a una causa criminal conocida en el Juzgado de Garantía de Valparaíso y en la cual el fiscal solicitó una audiencia de sobreseimiento definitivo fundada precisamente en que en estas terapias de electroshock, si bien no se utilizó un anestesiólogo, sí se usó, y cito textual, una sedación con técnicas alternativas ocupadas en otras especialidades médicas que cumplen con el fin de impedir que el paciente sienta dolor, que recuerda y que se mueva, con lo que se evita cualquier tipo de malos tratos o sufrimiento a los pacientes, no existiendo en la presente causa algún elemento que permita presumir la existencia de torturas o lesiones en algún paciente que haya sido tratado en dicho hospital con terapia de electroshock. Esta solicitud de sobreseimiento se verá en la audiencia programada para el 27 de febrero de este año. Eso en cuanto al primer hecho. Al segundo hecho, que dice relación con una eventual paralización de los funcionarios del hospital. En primer lugar, no fue una paralización de todos los funcionarios, no fue una huelga de los funcionarios, fue una movilización que se mantuvo con turnos séptimos y además cesó. En tercer lugar, se habla de una serie de deficiencias detectadas a propósito de la visita de la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con enfermedades mentales. Respecto a este punto, se ha establecido que todas aquellas supuestas infracciones o deficiencias detectadas por la Comisión han sido subsanadas. Y aquí se conecta efectivamente la ampliación de informe del Servicio de Salud de Valparaíso San Antonio y además el informe del Ministerio de Salud que dan cuenta que se han desarrollado una serie de obras de infraestructura tendiente a dotar de una mejor calidad a los pacientes del hospital psiquiátrico y de otras obras que se encuentran en curso para los mismos fines, además de una serie de recursos para atender las necesidades de los pacientes. En consecuencia, estas deficiencias tampoco existen. Entonces, la otra fundamento o motivo de la protección, que es este aislamiento por pandemia, evidentemente era necesario durante este momento álgido de la pandemia, ya ha cesado. La supuesta segmentación ilegal de pacientes mortales, pues se estableció que la segmentación se hace conforme a los protocolos existentes. De tal manera, vuestra señoría, que no existe fundamento alguno para la acción de protección interpuesta, razones por las cuales solicito a este ilustrísimo tribunal se sirva a rechazar en todas sus partes el recurso interpuesto. Muy bien. Se pone término a la presente audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, señorías. Hasta luego, señoría ilustrísima.